Continuamos aquí en Para Toda Mujer en nuestro último bloque y estamos con el licenciado en Psicología y educador socioemocional. Él es el licenciado Franco Differding. Un placer, licenciado, tenerlo acá por primera vez en el programa. Es verdad, muchas gracias. El placer también es mío. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y qué es esto? Bueno, educador socioemocional, que tiene que ver con lo que es la inteligencia emocional también, licenciado. Así es. Hace unos años tuve el placer de trabajar con estos temas. Yo soy psicólogo, sí, y las terapias me encantan, lo que funcione me encanta. Así que hace unos años tuve el placer de trabajar con el doctor Cosiner, que venía a enseñar sobre inteligencia emocional, y quedé impactado por las técnicas y las herramientas que se enseñaban. Y he comprendido que la inteligencia emocional realmente tiene algunas claves que pueden llevarnos a la felicidad. Antes de hablar de esas claves, ¿no? ¿Cómo se puede definir la inteligencia emocional? La inteligencia emocional realmente es un concepto que viene de la unión de las psicologías, por ejemplo, que estudiaban las inteligencias. Siempre he estado en el ámbito de la psicología, estos temas de inteligencia, más con los niveles de, por ejemplo, cognitivos, los test mentales, el coeficiente intelectual, el IQ. Entonces de ahí viene la parte de inteligencia. Y después las neurociencias, cuando hemos podido averiguar qué pasaba dentro de nuestro cerebro, gracias al avance de las tecnologías, digamos, hemos podido darnos cuenta cómo funciona adentro de nuestro cerebro estos raptos emocionales o estas energías que se mueven adentro. Entonces de ahí parte el concepto de inteligencia emocional. Básicamente, lo que viene a decirnos es que una persona inteligente emocional puede funcionar con mejores niveles de excelencia, de éxito, de paz y de felicidad que una persona inteligentemente en la vieja manera de hablar. Es decir, aquel que sabe hacer matemática, que brilla con los libros, con historia. El chico sobresaliente en un colegio, por ejemplo, uno dice, qué inteligente que es este chico. Así es. En estudios de Harvard, por ejemplo, se hacían estudios longitudinales donde personas que estaban dentro de la media y no sobresalían tantos en los test mentales, sí, psicométricos, después se iba a ver a esas mismas personas dentro de 10, 15 años y esas personas eran felices o tenían niveles de excelencia, es decir, se sabían llevar con la gente, andaban bien, tal vez tenían empresas, funcionaban bien con sus familias. Mientras que aquellos que tal vez eran unos bochos en así, que es un bocho, sabemos. Es un bocho, claro, muy pensante, muy lógico. Por ahí no tenía las habilidades como para mantenerse en sus trabajos. Se peleaba con sus compañeros de trabajo, no sabía liderar un equipo, no sabía conformar un equipo, tenía, qué sé yo, varios divorcios, no sabía llevarse con las mujeres, con los hombres, y entonces no tenía ni su propia empresa, no tenía paz. Bien, fallaba en la parte emocional. Entonces. Emocional. Al fin y al cabo, los científicos muestran que un 60% depende de la inteligencia emocional. De hecho, el libro de Goleman, que lo hace famoso a la inteligencia emocional en el 1995, dice por qué la IE, es decir, la inteligencia emocional, es más importante que el IQ, el coeficiente intelectual que llamamos. Qué increíble. Y recién, licenciado, estaba hablando usted sobre el tema de las claves, las herramientas para poder manejar la inteligencia emocional o las claves para poder ser feliz, por ejemplo. Así es. ¿Cuáles serían esas claves o cómo deberíamos manejarnos para poder manejar bien nuestras emociones o ser inteligentes a la hora de manejarlas? Así es, está bien dicho, ser inteligente. A veces cuando se habla de estos temas se dice que es controlar las emociones. Realmente no, tal vez sería gerenciar, administrar, manejar las emociones. Como si fuese yo aprendiendo un lenguaje que une mente y corazón. Y entonces sé cómo decir lo que me ocurre con las palabras que vienen de aquí. Es como si fuese una conexión. Y las claves estarían básicamente en estas cuestiones, en la conexión. Por ejemplo, sé nombrar mis emociones. Algunos especialistas nos llaman a esta época nosotros, sí, somos los analfabetos emocionales. Analfabetos emocionales. Así es. Sabemos decir el alfabeto, el abecedario, y sí, con eso podemos armar palabras para vivir. Pero a nivel emocional no sabemos qué emoción tengo, cuánto dura, cómo hacer para pasarla, cómo generar emociones que sean más beneficiosas para mí. Entonces, no puedo crear una vida satisfactoria, porque no sé manejar, administrar
estas emociones. Bien, ahora vamos a hablar de cómo las podemos manejar, ¿le parece en un ratito? Por supuesto. Vamos ahora a presentar la segunda parte con nuestro oftalmólogo Enzo Ruiz, donde nos sigue hablando sobre el glaucoma. El glaucoma en el recién nacido, el glaucoma congénito o en los chicos que uno sospecha o tenemos indicios de la presencia de glaucoma, también se puede hacer los estudios, se lo hace bajo anestesia, se hace una pequeña sedación en quirófano, en el cual todos los mismos elementos que hacemos en los adultos, campo visual, paquimetría y el mismo tonómetro, lo tenemos portátil. Entonces lo llevamos a quirófano, lo dormimos un segundito a los chicos, hacemos los controles del nervio óptico, el fondo de ojo y la toma de la presión, y con eso podemos llegar a hacer el diagnóstico de si esos chicos tienen o no tienen glaucoma. Es importante saber que la única forma de detectarlo al glaucoma es haciendo una consulta oftalmológica. No hay forma de saberlo o de prevenirlo o de detectarlo en la casa con los familiares, con los amigos o con algunos síntomas. La única forma es ir a una consulta, el oftalmólogo le tomará la presión ocular, indagará si la familia no hay o no hay glaucoma y le hará los estudios complementarios para poder detectarlo. Para ir finalizando sobre este tema, es importante que este mes de marzo participen de las campañas de glaucomas que se van a realizar en los hospitales públicos, en los consultorios privados y en la Sociedad de Oftalmología a nivel provincial y nacional. Por eso pueden acercarse a los distintos establecimientos e instituciones para averiguar cuál será el día en la que se realizará gratuitamente el control de la presión ocular, como así también los estudios para ver y detectar, hacer un screening de la presión ocular y eventualmente el diagnóstico de glaucoma. Muchas gracias a nuestro oftalmólogo Enzo Ruiz, sí, por explicarnos esto de qué significa el glaucoma, y lo mejor, como dijo él, es el tema de la prevención. Seguimos con el licenciado Franco Differding. Queríamos preguntarle, habíamos quedado recién con el tema del manejo de las emociones. ¿Cómo se manejan las emociones? Muy bien. Lo primero que hay que hacer con las emociones es, bueno, saber primero qué es emoción. Emoción viene del latín. La etimología sería que se mueve, algo se mueve y hacia afuera. Eso es la raíz, el prefijo e dice que se va hacia afuera. Entonces, una emoción generalmente va hacia afuera. Si me pongo colorado, si tengo ganas de gritar, se me nota en el cuerpo. Lo manifestamos, ¿no? Así es, o hacemos así. Sí. Entonces, nuestra tarea es conocer cómo manejar estas emociones que salen. Generalmente son rápidas, abruptas, y nos hacen hacer cosas que después de las cuales nos podemos arrepentir. Bien. Así que la primera clave es el autoconocimiento. El conócete a ti mismo de Sócrates, sí. La verdad que hace 2600 años hablaba. Eso es la primera parte y esa es la piedra angular de la inteligencia emocional. Bien. Conocerme a mí mismo. Pero para eso, Susi, es necesario conocernos amorosamente, conocernos y tratarnos bien, es decir, con autoaceptación. Miro mis cuestiones y me trato bien mientras las voy manejando. Bien. Después de hacer esto, cuando ya las conozco, puedo gerenciarlas. Pero si no las conozco, ellas me manejan. Bien. Algunos especialistas decían que si yo tengo una emoción, por ejemplo la ira, sí. pero yo sé que tengo la ira, yo sé que estoy iracundo, la emoción se reduce un 50%, ya por saberla. Bien. Algunos dicen que es como si entrar en un circuito helado, entonces es muy caliente, pero entra por aquí, entonces yo ya sé que tengo ira. Tal vez ese día no hable de algún tema candente, tal vez ese día elija hacer algunas cosas, o me puedo hacer algunos ejercicios para transformar esa emoción. Claro, eso es una forma de manejarla. El tema es cuando no sabemos reconocerlo, entonces ahí está el problema. Así es. No se puede manejar algo que no conocemos. Había una profesora que me gustaba a mí que decía, primero al fantasma hay que tirarle pintura. Después ya viéndolo ahí, al fantasma ya tiene pintura, podemos trabajar con él. Pero si no, está en todos lados, no sabemos dónde. Qué increíble, qué verdad. Y lo que se hace con las emociones, por ahí nos olvidamos que son psicofísicas, psicofisiológicas le suelen decir, porque son, por supuesto, psicológicas, llevan a procesos mentales, pero también son muy físicas.
Así que a veces nos olvidamos que tal vez si tengo una discusión, dar una vuelta a la manzana, tomar un vaso con agua, hacer unas respiraciones, o si voy a entrar a algún lado y estoy nervioso, tal vez antes de entrar pueda hacer una respiración, esperar 2 segundos, sí, pero ya empieza a conectarse estas cuestiones. Y a veces la mejor forma de trabajar una emoción es empezando por lo físico. Bien, por lo físico, el tema de la respiración. Excelente. Actividad física, por ejemplo, también es muy recomendable. Perfecto. Todo esto ustedes lo van a volcar en un taller que estás por brindar. Así es. Ahora vamos a brindar un taller que le hemos puesto el nombre de entrenamiento. Entrenamiento. Entrenamiento que sería hacer un trabajo interior. Bien. Vamos a hablar sobre las emociones y además a trabajar estas emociones. Bien. ¿Esto cuándo se va a realizar? ¿En dónde, licenciado? Se realizará el sábado 17 y sábado 24 en un centro gestáltico que está en la Mitre. Bien. Realmente es en Mitre 152. En segundo piso. ¿Y esto está dirigido para todo el público, para profesionales de la salud? ¿Para quién, por ejemplo? Está dirigido a público en general, lo que sí lo habían pedido muchos, la gente que estaba interesada en terapias, por ejemplo, algunos psicólogos, estudiantes de psicología y gente que ya quiere hablar de este tema y realmente le interesa. Bien. Desde ese punto yo creo que ahí nos unimos, porque también a mí me interesa comentar esto que yo he aprendido, ese es mi sueño, que cada uno tenga técnicas, tal vez no yendo a terapia o yendo a terapia complementariamente, pero tener técnicas para vivir mejor y ser feliz. Esto es muy bueno, no solamente para los adultos, ¿no? Para que un adolescente, un joven también tengan esas técnicas, esas herramientas para poder manejar o gerenciar esas emociones como lo definió usted. Así es, el sueño de nosotros es que se empiece a trabajar esto en las escuelas. A veces, por ejemplo, sabemos hacer la raíz cuadrada de un número, pero no sabemos qué hacer con el enojo cuando viene. Bien, la verdad que es un tema apasionante. En otro programa vamos a seguir hablando de esto, licenciado, ¿le parece? Sería un placer. Dale, muchas gracias. Gracias a vos. El licenciado Franco Differdin aquí en Para Toda Mujer y llegamos a los minutos finales. Un placer compartir con todos ustedes como siempre y la cita es la próxima semana aquí en la pantalla de Canal 14 EPIC. Si viniera, la abrazaría, en la boca la besaría.